¿Cómo debo de seleccionar el equipo de protección personal para mantenimiento eléctrico de mis trabajadores? Quédate con nosotros y platicamos al respecto. ¿Cómo estás, segurista, médico, ingeniero? En esta ocasión vamos a hablar sobre de qué manera pudieras de forma muy sencilla seleccionar el equipo de protección personal que tus trabajadores requieren. Fíjate que esto es bien fácil. Lo vamos a hacer de una manera bien sencilla para que tengas paso por paso el que debes realizar. Punto número 1. Evalúa qué tipo de voltaje es el que está ocupando tu personal. Pero también evalúa en estos lugares donde se hace mantenimiento cuáles son los amperes que se utilizan. Esto te va a servir un poquito más adelante para otros elementos. Entonces, aquí lo que tienes que hacer es buscar cuáles son los lugares en donde se hace mantenimiento eléctrico y cuáles son los voltajes que se van a ocupar. Ahora, búscate en el estándar de NFPA 70E, dentro de los anexos, las tablas que nos refieren el voltaje y los límites de proximidad que tienen cada uno de estos voltajes, dependiendo si es corriente alterna, si es corriente continua, si son equipos móviles o son equipos fijos. Vas a tener un limitante de proximidad y una limitante de riesgo un poco más elevado antes de tocar el circuito. Entonces, el objetivo es que tengas estas tablas. Esto es para que de primera instancia tú puedas trazar una línea donde le estás dando un límite al trabajador de proximidad al circuito. Esa es parte de. Ahora, determina dentro de la misma de los mismos anexos del estándar 70E de NFPA. Ahora, ¿cuáles son los grados de trabajo que van a realizar tus trabajadores con respecto a lo siguiente? Por ejemplo, si van a tener el circuito o los circuitos cerrados, protegidos, por ejemplo, llegas a un tablero y este sería el grado 0, digamos, en donde tú no tienes contacto con el tablero, está cerrado el circuito, a lo mejor nada más pasas por ahí, no requieres de un equipo de protección personal. El 1 sería cuando tú estás ya abriendo el tablero, solamente lo estás abriendo, ese es el 1. El 2 sería, que sería el siguiente nivel de riesgo, sería cuando tú estás haciendo mediciones en esos circuitos, nada más estás haciendo comprobaciones de carga en esos circuitos a través de multímetro o de algún otro equipo especial. Entonces, ese sería el siguiente. Y el 3 y el 4 sería cuando tú ya estás interviniendo y estás accesando y cambiando elementos de este circuito, dándole mantenimiento o transformando tu circuito. Entonces, cuando no tienes ningún contacto, el tablero está cerrado. Cuando tienes contacto porque abres la puerta del tablero, cuando haces mediciones y cuando ya le metes mano. Cada uno de estos te va a requerir un equipo de protección personal diferente, y esto se va a medir de acuerdo a las calorías por centímetro cuadrado que puede llegar a percibir el trabajador. Por lo tanto, vas a requerir de hacer un estudio de energía residual. Este estudio de energía residual también puedes encontrar la fórmula en el estándar 70E de NFPA, con el objetivo de que lo realices a los tableros eléctricos de tu área de trabajo. Con esto ya tienes un desglose más general de cómo determinar el equipo de protección personal, que se va a dar por dos elementos básicos. En resumen, uno, la proximidad; otro, serían tres: la proximidad, sería la energía residual, y el tipo de trabajo que van a realizar los trabajadores, si van a meter manos, si solamente van a medir, qué es lo que van a hacer. Con esto tienes una idea mucho mejor para poderle dar pie al mantenimiento con un equipo de protección personal más efectivo para tus trabajadores. Ojalá esta información te sea de utilidad y bueno, como siempre ya sabes, estamos para servirte. Tu servidor, licenciado Alejandro Cervantes, para el Colegio Internacional de Urgencias Médicas Ciudad Industrial. Y como siempre te digo, regálanos un like, por favor, comparte esta información porque seguramente será de utilidad para alguien y esto nos permite seguir dándote información gratuita. Muchísimas gracias y que tengas bonito día.